Hola, les habla Arno. Quiero decirles que este capítulo fue particularmente difícil de editar porque tuvimos varios problemas de logística, ¿no? Habían desfases en el audio, a veces el audio se congelaba, a veces se iba del todo, a veces se congelaba la imagen, a veces se cortaban partes que no deberían haberse cortado. Fue un dolor de huevos que casi me hace llorar cuando miro que casi perdemos todo y tendríamos que haberlo regrabado, pero se pudo rescatar y aquí estamos ahora. Espero que les guste este capítulo, esperamos que se entretengan con esta tertulia y por favor denle mucho amor a este video. Muchas gracias. Bueno. Buena la hora en que nos escuchan. Qué bonito saludar y ser saludados. Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Entre Páginas y Conceptos. Ahí Yo ya nos soy estamos Andrea llenando. Ortega y mi compañero. Guillermo Sánchez, Arno para los amigos, bienvenidos a este canal en donde hablamos de cultura y sociedad mientras tomamos cafecito. Anteriormente hablábamos del individuo en sociedad, pero ¿qué es una sociedad? ¿Qué hace que un conjunto de personas puedan ser consideradas una comunidad como tal? De eso es lo que venimos a hablar hoy. De hecho, si leyeron la descripción del anterior video, había puesto ahí en la descripción que el anterior fue una antesala a temáticas más profundas que vamos a estar hablando. Esta es una de ellas. Vamos a empezar una especie de serie, ¿no? Algo así como vamos a llevar un hilo que tiene que ver con mucha filosofía y la evolución del ser humano conforme los años, ¿no? Conforme a la época, ¿cierto? Sí, bueno. Pues Ujú, aquí es ujú. importante aclarar, claro, que como seres humanos, como seres, seres Pensantes. personas, como los llamamos, sí, seres pensantes. Ujú, Somos seres sociales. Gran parte de nuestro desarrollo se basa en la interacción que tenemos con nuestros congéneres y el ecosistema en general. En un mundo ideal, todos los sujetos que conformen un grupo considerado sociedad se guían por un sentido común para coexistir. ujú. Pero entonces, ¿de dónde surge este sentido común? Joven. Entonces, aquí es donde decimos que, por ejemplo, hay dos sentidos, ¿no? En sentido general, la sociedad es una condición universal de la vida humana. Esta universalidad, perdón, admite una interpretación biológica, o sea, instintiva, y otra simbólico-moral, institucional. Es decir, que estamos constituidos como sociedad en base a una serie de valores que van dependiendo de cada cultura, ya sea por factores religiosos, por factores geográficos, por factores de etnia. Hay un montón de factores que influyen en cómo actúa una sociedad en concreto, dependiendo de dónde viene y cómo surge, ¿no? Entonces, hay una noción, la noción de regla. ¿Qué es esto? Bueno, esto puede ser tomado en sentido moral y prescriptivo revolutivo, como cuando hablamos de estructuralismo y funcionalismo, o cognitivo y descriptivo, cuando hablamos de antropología simbólica. Em, entonces, en ambos casos, el énfasis en las reglas exprime el carácter instituido de los principios de acción y organización social. Entonces, ahí es donde entramos a de dónde surgen los valores, de dónde surge eso que nos dice no hay que hacer esto para mantener el orden, ¿no? Ujú. Bueno, pues primero vamos, pues yo quisiera aclarar desde mi punto de vista claramente que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿A qué me refiero? A que, digamos que la definición de sentido común, sí, se referiría a una capacidad de discernimiento y, digámoslo así, juicio práctico, muy entre comillas, que la mayoría de las personas deberían poseer para resolver problemas o cotidianos o tomar decisiones básicas, ¿sí? Y se puede basar en la experiencia, en el conocimiento adquirido, las normas sociales aceptadas, y es aquí donde entra precisamente qué tipo de valores y normas puede haber en una sociedad. Sí, cuando hablamos de normas sociales aceptadas.
Exacto. Entonces, el sentido común implica la capacidad de pensar de manera lógica, razonable, en situaciones comunes, sin depender necesariamente de un conocimiento especializado. Es decir, para tomar decisiones no necesariamente debes tener 5 años de carrera para, sí, o sea, para escoger un aguacate no necesitas 5 años de carrera, La se misma vida te supondría, da ¿no? experiencia. Exactamente. Ujú. Sí, es la capacidad de aplicar ese pensamiento racional que como seres humanos tenemos, poseemos, a las situaciones de una vida diaria de manera intuitiva y pragmática. Es decir, práctica, eso sí, la experiencia te da la respuesta. Pero hay que tener en cuenta, pues precisamente que este sentido común varía entre diferentes culturas, contextos sociales e individuos. ¿Por qué? Porque precisamente dependiendo de la agrupación social en la que estemos, las normas cambian, por lo tanto el sentido común cambia. Por eso el sentido común es el menos común de los sentidos. Exacto. No podemos Entonces, ponernos de acuerdo en ese aspecto, porque, o sea, cada no. quien, o sea, todos tienen como que su historia donde uno es el bueno, otro es el malo, entonces con base a esa moral, que la moral es bastante cuestionable en el aspecto de que para unos una cosa es inmoral y para otros no. Entonces, la percepción de lo que es bueno y lo que es malo varía dependiendo de la persona, ¿no? Sí, pues, y muchísimo, varía más de lo que la gente puede llegar a pensar que puede variar pues una decisión, un pensamiento, lo que sea. Nada más digamos que sin irnos muy lejos, digamos, sí, porque podríamos decir un individuo latinoamericano piensa completamente distinto a un individuo europeo, pero es que va mucho más allá. Incluso entre latinoamericanos pensamos completamente distinto de lo que puede ser correcto o incorrecto. Exacto. Y que tenemos esa relación de amor-odio entre nosotros, de que somos como una familia y solo entre nosotros nos insultamos, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? Obvio, obvio. Exacto, o sea, que nosotros no podemos hacer chistes súper xenofóbicos entre nosotros y, o sea, sí va a haber el típico que se ofende, pero como que de todos modos como que queda en familia, ¿no? Pero como cuando llega alguien extranjero, como por ejemplo un gringo, ya todos nos unimos para caerle a ese gringo que nos critica. Eso es bonito de nuestra cultura. Porque es que yo me Que acuerdo, por falta de ejemplo, respeto. ¿Quién te dio permiso ujú, a ti? tal cual, usted no vive aquí, usted no tiene derecho a opinar, señor gringo. Entonces, entonces por ejemplo, yo vi una situación en Twitter, por ejemplo, en Twitter, vos sabes, es la cloaca de donde se suelta toda el salvajismo humano en forma de letras y posts, ¿no? Entonces, Sí, claro. huevo. Entonces, en Twitter, por ejemplo, una vez un gringo le hizo berrinche a una dibujante que era, creo, latinoamericana, que vos sabés esta película de Encanto, ¿no? Que una de las personajes era negro. Así que había hecho, que había hecho los personajes un poquito más blanquitos o algo así. Exactamente, y ya empezó a hacer escándalo de que whitewashing y no sé qué vaina, y están poniendo, y eso es racismo, entonces se hizo viral este hashtag de Shut Up Gringo, ¿no? Entonces ahí es donde ay, se nota la No, hermandad. no, y lo peor de todo es que muchos gringos cuando salió la película de Encanto empezaron a ponerse bravos que porque la muchacha de pelirroja precisamente era blanca y pelirroja, que Ujú. es que no, que los latinos no son así, los colombianos no son así, y es como pues, yo crecí con dos compañeras blancas como queso, con pecas y pelirrojas, y eran 100% colombianas, o sea, yo no entiendo los gringos de dónde sacan que es que todos aquí debemos ser color marrón. Mira, y es curioso porque, o sea, ellos en ese momento cuando estuvieron haciendo esos reclamos pensaron que estaban siendo no racistas, pero es aún más Y eso fue racista más pensar, racista. exactamente, porque, o sea, están asumiendo que todos somos negros porque sí, ya está, y no, no es así, la verdad es que hay algo que se llama genes recesivos, que ahí es donde estaban diciendo que esta señora que era pelirroja y blanquita, era adoptado, no era de la familia porque era blanco y los demás eran negros. Y no, en realidad hay algo que se llama genes recesivos que hace que, por ejemplo, tu tatarabuelo fue de piel oscura, entonces en algún momento, sean tus padres blancos o no, vas a salir del color que era ese antepasado, ¿no? Eso es un gen recesivo que eso nos lo enseñan en secundaria, así que los que no saben eso es porque ay, falta cultura ahí, señores. El cual. Pues les faltó prestar atención a clase. Ujú, tal cual. Entonces, empezamos a ver desde esos ejemplos de la vida real
cada persona tiene una percepción diferente de lo que es la moral. Y de hecho, la moral ha ido evolucionando conforme han pasado los años, conforme han pasado las épocas y el humano ha ido evolucionando. Por ejemplo, Sí, claro. yéndonos a lo más largo, cuando estábamos apenas siendo unos Homo sapiens, que hay gente que dice que no, que creer en la evolución es pecado. Señores, la teoría de la evolución la creó un creyente. No, no me vengan con cosas, porque o sea, la teoría de la creación y la evolución pueden ser No te van a perfectamente decir que no era un verdadero creyente. tal cual. Entonces, esas dos cositas pueden ir ligadas íntimamente, pero bueno, entonces, cuando éramos unos monitos, no teníamos un sentido común exacto, sino que actuábamos en cuanto al salvajismo, ¿no? En cuanto íbamos evolucionando, ya empezamos a pensar las cosas, a intentar valorar la forma de actuar de cada uno y empezaron a establecerse ciertas reglas. em, y bueno, así nos podemos ir desde el paleolítico, el mesolítico, la prehistoria, que ahí es donde éramos más salvajes. eh, Como que y éramos nómadas y cuando nos asentamos nos convertimos en sociedad. exactamente. Y ahí es donde ¿Qué es surgen las ser demás. nómada? Que no te quedas en un solo sitio, sino que vas de un lugar a otro buscando recursos. Cuando se te acaban los que ya te comiste. Éramos destructores en ese Sí. momento. Ya hasta que. ¿Éramos? Ah, bueno, sí, somos todavía, ¿verdad? Porque. Tal cual, somos todavía. Y si te das cuenta, por ejemplo, cuando dio esta pandemia todo horrible y las fábricas dejaron de funcionar, salió esta noticia de que la capa de ozono se estaba restaurando y todo, entonces somos un parásito No, a estas alturas. imagínate que yo veía libélulas, veía colibríes, pues picaflores también les llaman, veía muchas abejitas, veía cucarroncitos, en mayo había cucarrones que le decíamos cucarrones de mayo, porque solo aparecían en la época de lluvias, y eso mejor dicho, se veían nubes de esos cucarrones, nubes, cuando yo era niña. Sí. Ahorita, antes de pandemia, no se veía ni uno solo de los bichitos que te estoy diciendo, ni uno. O sea, era muy raro ver por ahí algún bichito raro. Estaban todos dispersos Y ya, o sea, después de ya. pandemia, sí, no, y Ujú. después de pandemia nos pusimos a hablar con mi mamá un día en el parque. Estábamos rodeadas de maripositas blancas, maripositas como parecidas a las monarcas, sino que no son monarcas porque son un poquito más chiquitas y Ujú. porque este no es el hábitat de ellas. Tal cual. Entonces sabemos que no son monarcas, pero son parecidas. Hemos visto más cucarrones, hemos visto muchísimos colibríes últimamente. O sea, el ecosistema se restauró, pero de una manera fenomenal, impresionante, cuando nos encerraron. Exacto. Sí, eso como Conclu- que o sea, ahí uno se dio cuenta de que la humanidad de verdad Somos el está parásito nosotros. destruyendo los ecosistemas a su alrededor, está extinguiendo a la fauna y flora de su alrededor. O sea, una vaina pero impresionante. Nosotros nos creemos los dueños del ecosistema, pero el ecosistema es dueño de nosotros y eso es lo que nos lleva a esto, ¿no? Entonces, esa falta de conciencia como que, mira, o sea, la lección es que tenemos que estar encerrados para que podamos vivir un poquito más, porque se está acabando el agua, cada vez el calentamiento está más hecho. Es que estamos en una situación crítica en ese aspecto. Entonces, pero ¿Y no? volviendo, ujú, Pues no, pues volviendo al tema, hablemos como tal de qué es una sociedad, ¿sí? O sea, ujú, una ok, sociedad es, sí, éramos nómadas, nos asentamos y nos convertimos en sociedades. ¿Qué es una ujú, sociedad? Pues bien, una sociedad es un grupo de personas que comparten territorio, cultura y, jajaja, ujú, instituciones comunes, es decir, reglas, normas para la convivencia y la exacto. supervivencia de los individuos dentro de esa sociedad. Interactuamos entre sí, entre nosotros de manera continua, satisfacemos necesidades básicas, desarrollamos la cultura, mantenemos la organización social. ¿Sí? Pueden ser pequeñas, como no sé, los pueblos, eh, los, los pueblitos indígenas que todavía quedan aquí en Colombia Antes son, de, o antes en de que los Colombia, en matara toda Colón. Latinoamérica, digamos, en toda Latinoamérica todavía hay pequeños pueblos indígenas. Esas son sociedades pequeñas Exacto.
o lo que conocemos hoy en día como las grandes ciudades, son sociedades grandes, ¿sí? Y pueden existir en un solo lugar o dispersarse en múltiples regiones. Como por ejemplo, los muiscas, los aztecas y los incas eran una sola sociedad como tal, entre comillas, pero estaban distribuidos en diferentes ciudades o diferentes pueblitos a lo largo de sus diferentes países. Sus diferentes geografías, porque en ese tiempo no existían los países como tal, pero bueno. Ajá. Sí, pero para dar más entendimiento, hoy en día los llamamos países. ¿Sí? Sí, ajá, exactamente. Entonces, en las sociedades los individuos se organizan, cooperan, se realizan actividades económicas, políticas, culturales, sociales, cuando hacemos ferias, cuando que tenemos nuestro gobierno con los senadores, los presidentes, los yo no sé qué. Como cuando comprábamos gente porque supuestamente la raza los hacía menor. Dentro de una sociedad se establecen normas, valores y roles que regulan el comportamiento de sus miembros y facilitan la convivencia y la colaboración. Y teniendo en cuenta precisamente lo que acabas de decir, y como dato curioso, en Roma y en Grecia, las personas compradas las que no valen nada, tenían sus propios derechos. No, tenían sus propios derechos. Tú como amo no podías matar a tu propiedad como tal, porque al momento de comprarlo así hacía parte de tu familia, porque cuando lo comprabas era el que se hacía cargo de los hijos, era el que se hacía cargo del alimento del hogar, o sea, el que cocinaba, el que lavaba, el que planchaba, bueno, planchaba no sé si en esa época se planchaba, pero sí, barría, limpiaba la casa, llevaba al hijo al colegio, lo traía, o sea, básicamente se convertía en una niñera paga sin libertad. Exactamente. La paga era vivir. Sí, exacto. Entonces en Grecia y en Roma tenían sus propios derechos y como amo no podías hacerles nada sin tener consecuencias legales. Muy al contrario de lo que eran las personas compradas en Egipto y las personas compradas en Estados Unidos, bueno, y el resto del mundo. Los de raza africana, porque para el resto del mundo pues no tenían derechos. No, realmente en los tiempos antiguos, en Roma y en Grecia, ellos sí tenían derechos. Entonces, son sociedades o eran sociedades realmente interesantes y realmente avanzadas a lo que fue a lo que fueron las épocas que le siguieron. Exactamente. Sí, es interesante el contraste, ¿no? Porque, o sea, en algunos casos los romanos y los antiguos eran como más abiertos para unas cosas y más cerrados para otras, y conforme fuimos evolucionando nos fuimos cerrando a cosas que deberíamos habernos abierto. Y, o sea, todo a lo contrario, ¿no? Todo horrible. Sí, no, y pues se ve mucho en eso del sentido común y de todo, porque las sociedades pueden adoptar diversas formas de organizarse, tanto política como económica, como culturalmente, ¿sí? Entonces puede haber democracias, puede haber dictaduras, puede haber monarquías, puede haber economías de mercado o economías planificadas, es decir, capitalismo, comunismo o socialismo, ¿sí? Y pueden ser influenciadas y todo eso, lo peor de todo es que todo esto no viene de ningún sitio y o sea, no salió de la nada, sino que pueden ser influencias por factores históricos, geográficos, tecnológicos, ¿sí? Por ejemplo, Roma tomó muchas cosas de Grecia cuando la invadió. Como su y se hicieron y absorbieron parte de su cultura. Entonces la sociedad que era antes Roma se convirtió en una sociedad completamente distinta cuando absorbió parte de la cultura de Grecia, y lo mismo pasa con con cosas parecidas. Por ejemplo, en Latinoamérica los españoles absorbieron muchas de las costumbres indígenas y aprendieron a sobrevivir en nuestra geografía, y la cultura que hay hoy en día no es completamente indígena, no es completamente española, es una sociedad mixta, mezclada, criolla, como le dicen por ahí.
criolla, Sí, mestiza, es que bueno, entonces, depende. Siempre me he confundido con sí, esos términos, criolla, ¿no? mestiza, mezclada, no, no somos raza pura, no somos, pues, a menos que sea que vengas de una comunidad indígena completamente separada de la sociedad y por alguna razón estás escuchando esto, tú eres el único puro o pura. Todos Ajá, los tal demás, cual. qué pena con ustedes, ustedes no son puros, ustedes son mezcladitos, Tal cual. ustedes son chandas, Todos, somos tal, chandas. tal cual. La mayoría somos producto de los españoles divirtiéndose con las pobres indígenas, pero bueno, ese es otro asunto de crueldad humana que podemos tocar en otro momento. Este, Eso hace parte de las dictaduras, sí, tal eso hace cual es parte de las que, dictaduras. exactamente. Entonces, teniendo esa noción de sentido común y de cómo surge cada vara de ¿De dónde moral que surge la tiene noción de sociedad? exactamente, ya que repasamos un poquito de la noción de sociedad, nos podemos ir al otro tema que sería valores en una sociedad. Y cuando hablamos de esto, decimos que después de ser unos monos, el ser humano empezó a buscarle como sentido a la existencia, ¿no? Alguien en algún momento de la vida se dio cuenta de que estar en este mundo deberías tener un propósito más allá de dormir, comer y arrastrar al sexo opuesto pues a una cueva para reproducirse. Entonces, fue ahí que inició el raciocinio, ¿no? Donde varios pensadores aportaron su grano de arena para señalar qué elementos eran necesarios para convivir en tranquilidad. Ahí sí, desglosame tu cátedra, señorita, porque, ajá, usted es la filósofa. No me traje mi vasito con agua y lo voy a necesitar después, pero bueno. Ah, ok. Los valores, sí, no, los valores dentro de una sociedad se forman a través de un proceso complejo, muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque como individuos somos complejos, como sociedad somos aún más complejos porque son muchas mentes individuales queriendo cooperar o queriendo como unificarse para el bien común, que no suele ser siempre tan común, como ya nos Ujú, dimos cuenta. sí, Y por eso mismo involucra múltiples influencias, incluyendo, digamos, la familia, educación, medios de comunicación, creencias, tanto religiosas como no religiosas, ¿sí? Las interacciones sociales al momento de crecer y todo lo demás. ujú, Entonces, entonces, digamos que en la socialización primaria es con la familia, cuando naces, cuando te crían, la crianza de la que ya hablamos, ujú, eh, los hábitos de los que ya hablamos, precisamente exacto. la educación ya dentro de las instituciones educativas, de la cual también ya hablamos. Ujú, De lo que no hemos hablado mucho, digamos, son medios de comunicación, de eso sí lo hemos tocado muy por encima, pero digamos que los medios de comunicación también influyen mucho dentro de lo que sería la creación dentro de una sociedad. de hecho, son el eje, porque vos sabes que ellos transmiten cualquier Sí, tipo de información y el pueblo es receptivo en ese aspecto. O sea, lo que es una desgracia que todo lo que se ve en televisión o en internet, o sea, hay gente que no tiene pensamiento crítico, que eso es otro tema que vamos a tocar en otro momento, pero esa falta de pensamiento crítico hace que la gente adopte cualquier tipo de ideología simplemente porque se siente medianamente identificado. Y ahí es donde surge la ceguera tanto ideológica como hay de. de hecho hay Ujú, un video, no me acuerdo cómo se llama, pero las personas como tal, digamos los individuos normales, tienen ojos y tienen oídos y exacto. manos, pero no tienen ojos y tienen oídos, no tienen más. Ujú, Mientras que los que mandan y los medios de comunicación lo que tienen son bocas. exacto. Entonces es como si el vulgo lo único que hiciera fuera ver y oír y obedecer, mientras que las grandes élites lo que hacen es mandar y conspirar por detrás de cuerda y así mantienen a todos por medio de los medios de comunicación precisamente A mí, los mantienen ahí sí como dicen, como ganado, arreado. tal cual. Entonces es bastante interesante, pero no me acuerdo el nombre de esa animación. Uy, pero es muy buena y demuestra Uf, mucho la importancia de los medios de comunicación al momento de que las grandes élites, digámoslo así, o el gobierno como tal, quiera pasarles ideas o quieran mantener controlados a la gente. Eso es una vaina pero impresionante. Y nos buscar la lleva animación, precisamente. buscar la animación y la pongo en la descripción Sí, cuando termine, dale. Ajá, para listo, ponerla sí, ahí. sí, sí, yo lo Dale, busco. dale, dale, dale. Pero sí, pero Ajá. entonces todo esto nos lleva precisamente a que
nos lleva a como a que crecemos en una sociedad y nos convertimos en individuos dentro de una sociedad, y como individuos tenemos unos valores que hablamos de ellos en el podcast pasado, o hablamos de cómo ser individuo adulto en el podcast pasado. Y se supone que debemos tener ciertos valores, y esos valores como individuos se llevan a la sociedad. Entonces hay a la comunidad, sí, a la comunidad. Entonces a lo largo de los años ha habido muchos filósofos o ha habido pensadores que creen que hay valores específicos que se requieren sí o sí como individuo y que se tienen que sí o sí transmitir a la sociedad. Por ejemplo, Platón y Aristóteles creían que el valor que fue así fundamental era la justicia, era una virtud fundamental. Para más adelante también hablaron un poquito sobre la sabiduría. ¿Por qué? Porque era la búsqueda del conocimiento, y que ese conocimiento no quedara ahí como quieto, sino transmitirlo. Eso era la sabiduría. Para ellos también era bastante importante. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la educación y el desarrollo de todos los individuos y de la sociedad. En Nietzsche se hablaba mucho de la voluntad de poder y de la voluntad de poder. Kant puso su imperativo categórico, y Hegel dice que la autoconciencia y la autorrealización. Ahora ustedes dirán, ¿a qué se refiere usted con todo eso? Porque usted solo está mandando nombres. Bueno, en Platón la concepción de justicia se encuentra más en su teoría de las formas e ideas. Entonces la justicia no es solo una virtud individual, sino que es un principio que debe regir toda sociedad. Se ve más que todo en su obra de La República, que no es la primera vez que hablo aquí de La República, de Platón. Exacto. Ya lo hemos mencionado como 5 veces, y si no pusieron atención, su culo. Entonces Platón describe una sociedad ideal en la que cada individuo ocupa un lugar específico y desempeña una función particular de acuerdo a su naturaleza y habilidades específicas, porque recordemos que no todo individuo es igual ni aprende de la misma manera. Entonces esta nación se refleja entonces esta justicia se refleja en la famosa analogía de la ciudad justa, donde los ciudadanos están divididos en 3 clases: los gobernantes, que serían filósofos o reyes; los guardianes, que son los soldados, que son los más hacia los que dirigen su educación a algo más físico, algo más de deporte; y los productores, que son los trabajadores que se dedicaron a llevar su educación a temas más prácticos, como sería la zapatería, la herrería, ¿sí? Lo que tiene que ver la costurería. Sí, exactamente. Entonces la justicia se manifiesta cuando cada clase desempeña su función correctamente y se subordina como a lo que sería el bien común, creando así un estado en armonía y equilibrio social. ¿Sí? Pero también existe un diálogo platónico que habla sobre cómo Sócrates precisamente intenta definir la justicia con pues, sus diálogos, valga la redundancia, con otros pensadores, entre comillas, o con gente ¿cómo se dice? Como relevante en ese momento. Entonces, que llegó un chico que está hablando de justicia de otra ciudad. Bueno, entonces vamos a hablar qué es para usted justicia y por qué. Y ahí los dejaba callados porque no sabían definir, no sabían explicarse, no sabían argumentarse. Entonces Sócrates les decía, sí, ve, usted está hablando sin argumentos, lo que usted dice no es real. Y ahí surge la mayéutica, que es por medio de preguntas llegar a un pensamiento lógico, racional, etcétera, y crear un nuevo pensamiento a base de lo que sería responder las preguntas correctamente. Eso era la mayéutica. Aquí dando clases de filosofía gratis, para que vean. Filosofía y pedagogía, porque eso tiene que ver mucho con la enseñanza también. Exactamente. Sí. Sí, pero por otro lado, Aristóteles abordó la justicia como una perspectiva más pragmática y teleológica. Entonces, la justicia era esencial para alcanzar una excelencia moral y social, y estaba muy relacionada con la virtud de la prudencia. Para ellos, fronesis. ¿Qué quiere decir esto? Que Aristóteles distinguía entre 2 tipos principales de justicia: justicia distributiva y justicia correctiva.
¿Qué es la justicia distributiva? Que hay una distribución equitativa de recursos y honores en una sociedad de acuerdo a lo que sería el mérito y las necesidades de cada individuo. Entonces, la meritocracia aquí juega un papel muy importante. Se reconoce y recompensa el esfuerzo y talento de cada persona, con lo que Es como un conocemos mundo hoy en día ideal. como que la meritocracia, y que la meritocracia hoy en día no existe mucho porque aquí lo que importa son las palabras. Exactamente. Por Quien otro tenga lado, la enchufe ya justicia cagó. correctiva Sí. por otro lado, la justicia correctiva se ocupa de corregir, valga la redundancia, A huevo. las injusticias que se producen entre los individuos. Entonces, se restituye lo que se ha tomado injustamente o se impone un castigo proporcional a la infracción cometida por el otro individuo, que es lo que conocemos hoy en día por parceros, usted robó eso que esperaba, que lo felicitáramos, no, claramente va a tener que pasar tiempo encerrado ahí en prisión. ¿Quién lo mandó a Exacto. robar? ¿Quién le dijo a eso a usted que eso estaba correcto? No, señor, me hace el favor. Profe, tengo una duda. Entonces, Tengo una duda, profesora, póngame atención. A ver, cuando usted dice excelencia moral, ¿a qué se refiere exactamente? Porque ya me veo venir a la gente que dice que excelencia moral esto es... tiene que ver precisamente, Ujú. es que esto tiene que ver precisamente con qué piensa cada uno de sus pensadores o lo que piensa cada una de las sociedades que es una excelencia moral. Por ejemplo, la excelencia moral religiosa, ¿qué es? La excelencia moral religiosa es vivir una vida devota a Dios, de amar a tu prójimo y de esto. Claramente ninguno de ustedes tiene excelencia, ninguno de nosotros, digámoslo así, tiene excelencia moral religiosa porque siempre estamos pecando o criticamos a los demás o hablamos de ellos a sus espaldas o miramos feo al vaguito de la esquina y después de eso van todos los domingos a la iglesia a autoflagelarse y de rodillas y yo soy un cristiano, un católico, bla, 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 ponga aquí la religión de su preferencia, excepcional. No, 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 déjame decirte que tu excelencia moral no es una excelencia moral. Pero sí, Cabe, básicamente es eso. Llegar a lo que sería la excelencia, un ser perfecto que sigue las normas al pie de la letra, eso jamás va a pasar porque no somos perfectos y cabe porque recalcar que ya desde la religión, digámoslo así, ya podemos ver que hay mucha gente que no llega a la excelencia moral porque es muy doble cara. Frente a la sociedad tienen una máscara, pero cuando están solitos se la quitan. y exactamente. Y es algo interesante porque, mira, por ejemplo, yo no sé si viste este documental que hicieron de que el Papa se reunió como con 5 jóvenes y cada uno de esos jóvenes le hacían como preguntas. No sé si alguna vez lo viste. Pero en No, ese no lo vi. documental, tenés que verlo, está en Star Plus, es genial porque, o sea, ahí le hacen preguntas súper incómodas al Papa, o sea, que por qué la mujer no puede ser sacerdotisa. La muchacha dice sacerdota, pero me dan ganas de darle un coscorrón cuando dice eso, sacerdota, eso no existe, sacerdotisa se dice. Sacerdotisa y perdón, me alteré. Perdón, me alteré. Querida señorita, se dice sacerdotisa. Entonces, Por favor. imagínate, quieren sacerdotisas en las misas, pero ni siquiera saben pronunciarla, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, en ese documental le hacen preguntas al Papa en plan de que mire, cuánto recibe usted de nómina, o sea, de cuánto le pagan, que dijo que no le pagan, que todo se lo han regalado. También le preguntaban qué se hacen con las denuncias de, pues eso, esas travesuras que hacen los curas, ¿verdad? Sí, cómo se hace justicia con esos asuntos. Entonces, le hicieron ese sinnúmero de preguntas incómodas. Entonces, en una de las preguntas, él dijo que la injusticia de la religión se debe a que muchos de los que profesan, muy entre comillas, la palabra de Jesucristo, tienen que ver con que son muy céntricas. Y se refirió a algo así como de las periferias. En las periferias está toda la mugre, algo así de que los moralistas, los puristas, que se creen que por ir a la iglesia son moralmente superiores a los demás. Entonces, esa mugre es consecuencia, dijo él, algo así como que de la falta de coordinación que se tiene en la iglesia, al menos en la católica. Ya en los protestantes, ahí sí ya no me meto porque las iglesias protestantes son como, este, dejémonos que son Protestantes. raritos. Sí, Protestantes. Somos sí, protestantes. Protestantes. dejémoslo tal cual. Entonces, ahí es donde, o Sí. sea, hay que ver ese documental, míralo porque te va a encantar, excepto por la que te digo que de la También lo puedes dejar sacerdotisa. en la descripción. Sí, También lo lo voy a puedes ver, dejar en la descripción. tal cual.
Tal cual. Listo. Hay que ver eso, güey. ¿Cuál fue el siguiente? ¿Cuál fue la siguiente virtud en la que? Ah, sí, la sabiduría. Ah, entonces, la sabiduría como virtud fundamental para el individuo y la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Bueno, Platón tenía como la búsqueda del conocimiento y la sabiduría, o sea, la búsqueda de la sabiduría y del conocimiento No sabe se hablar, me lengua la traba. no La sabe hablar. búsqueda del conocimiento y la sabiduría eran intrínsecas a la naturaleza humana y conducían al florecimiento del alma. ¿Qué quiere decir Sexy. esto? Que en sus diálogos Platón presenta a Sócrates como el paradigma de un buscador de la verdad, cuyo método de indagación filosófica, es decir, la mayéutica, De revelaba la preguntar, ignorancia de las personas para luego guiarlas hacia un entendimiento más profundo de la realidad. los guiaba Y es hacia por la eso que luz. decían que Platón estaba enamorado de Sócrates. Eh, Entonces, para Platón el conocimiento genuino no solo se refiere a la adquisición de la información, sino a la comprensión, la aprehensión de las Cuando formas decimos o aprehensión, ideas. no es meter preso a alguien para por si las moscas. No, Aprehensión es el sí, no. aprendizaje. Es coger esa información, metértela en la cabeza, ahí como que masticarla mentalmente, ver si sí es verdad, no es verdad, ah, bueno, sí es verdad, ah, bueno, me la aprendo, es decir, no va a salir, no va a volver a salir de mi cabecita, Exacto, exacto. y si tengo la oportunidad, la comparto. Ujú, ujú, así es. Entonces, esto conllevaba o conducía a una vida más auténtica y virtuosa. Según Platón. Aristóteles, como bien ya sabemos, desarrolló una visión más pragmática de la sabiduría. ¿Por qué? Porque este señor iba muy en contra de su maestro. Dijo, este maestro se la fumó, se enamoró de este señor y de ahí no salió. Mejor dicho, yo me voy por otro lado porque este señor, no. Puede ser mi maestro y todo lo que quiera, pero el alumno supera al maestro. Así que yo digo que ¿Se podría esta decir que Platón sabiduría era el debe estar... primer gay? No, toda Grecia era bisexual. Bueno, todos los hombres de Grecia eran bisexuales, así que Ok. no. Sí, claro, obvio. Ok. Sí, no sabías eso. Todos los hombres de Grecia eran bisexuales. De hecho, aquel lampiño era considerado el pasivo. Si no te salía barba en la antigua Grecia, lo siento, obligadamente tú eres el pasivo. Entre Oh, más barba interesante. tenía un hombre, más activo era. De ahí Oh. formaron las orgías. Luego llegaron los romanos y las mejoraron. Le agregaron mujeres. Ah, qué ¿No sabías evolución, eso? ¿no? ¿No sabías eso? Qué evolución. O sea, sí, pero o sea, como que es qué raro, ¿no? O sea, qué clase de evolución es esa? Comámonos entre hombres y después le metemos. No. En fin, Sí, continuando. claro, porque precisamente las tertulias griegas terminaban siempre en orgías. Eso sí no me lo sabía, para que te diga. Eso no, Sí, ay, claro. qué interesante. De hecho, el aprendiz siempre era el pasivo del maestro. Era una vaina Hombre, así muy loca. qué Yo creo que interesante. Platón le hizo algo a Aristóteles y Aristóteles dijo nunca más y se abrió el parche. Ahí ese fue el verdadero inicio del Me Too. Ay, bueno. Entonces, bueno, retomando, Aristóteles desarrolló una visión más pragmática de la sabiduría, entonces se centró en que otra vez, en que la adquisición de conocimiento práctico y teórico era necesario para alcanzar la excelencia humana. Entonces, en su ética nicomaquea, que es una vaina completamente densa, esa vaina para leerlo, se necesitan como 7 diccionarios distintos, Dios mío, esa vaina es ¿Nicomaqué? densa, es complicada, este señor, o sea, masticar ese texto es tenaz. Entonces, ¿Eso con qué se Aristóteles come, diría? argumenta que la sabiduría es una forma de decir que pensar ese texto es muy pesado, es muy denso. O sea, no es para leérselo de corrido. Literalmente es Oh, uno de esos textos que si no te lo lees 4 veces no lo entiendes. ujú, Sí, ujú. entonces Aristóteles argumenta que la sabiduría, llamada así Sofía, es la virtud más elevada, ya que guía todas las demás virtudes hacia su fin último, la felicidad, llamada por él eudaimonia. ¿Sí? Entonces, para Aristóteles, la sabiduría no se limita a un conocimiento teórico, así en el papelito, sino que también implica la capacidad de discernir lo correcto y actuar de manera virtuosa en diferentes situaciones. Es decir, si usted leyó que es incorrecto hacer eso, no lo va a ir a hacer al día siguiente a la calle. ¿Sí? Si usted leyó que algo es correcto,
lo va a poner en su rutina del día a día. No En es pocas dejar las palabras, no cosas sea en el pendejo. papel. Usted va a actuar conforme a eso y eso es la verdadera sabiduría. Entonces, la educación desempeñaba un papel muy crucial en este proceso, ya que permite que los individuos desarrollen un potencial intelectual y moral, alcanzando así un estado de plenitud y realización personal. Ay, qué ¿Sí? ¿Se sexy. entiende? Bien. Gracias. A ver. Yendo un poquito más adelante en el tiempo, nos encontramos con Nietzsche, con Kant y con Hegel. Entonces, qué es esta voluntad de poder de Nietzsche? Esta voluntad de poder de Nietzsche quiere decir que bueno, tiene que ver mucho con el nihilismo de Nietzsche. ¿Qué es el nihilismo de Nietzsche? No es eso de que la vida es una es mejor morirse. No, eso es Schopenhauer. Exactamente. Eso es Schopenha- Schopenhauer. Schopenhauer es mi Sí, favorito porque me Schopenhauer cogió el identifico. nihilismo de Nietzsche y dijo, es verdad hasta aquí, y lo cortó en la vida es una mierda. Y él Tal tomó cual. el otro rumbo a es mejor morirse. Sí, eso es Schopenhauer. El nihilismo de Nietzsche lo que hace es tomar un poquito de Descartes, es decir, tenemos una realidad, pero ¿por qué es esa realidad? Entonces vamos a cuestionar esta realidad. ¿Por qué es esta realidad? ¿Para qué es esta realidad? ¿Cómo sirve esta realidad? ¿De verdad? ¿Por qué sirve esta realidad? ¿Sí? ¿Qué es Gamora? ¿Por qué es Gamora? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? Listos, perfecto. Maravilloso, sí. Una vez que esa realidad se derrumbe, porque precisamente si tenemos bien nuestros argumentos nos vamos a dar de cuenta que muchas de nuestras realidades son contradictorias, vamos a empezar a, por medio de nuestra voluntad de poder, encontrar soluciones y vamos a ser personas que resuelven. No solo los hombres tienen que resolver, ustedes Las mujeres mujeres también tienen que también. resolver. Sí, tenemos que ser individuos que resuelvan y que sobre todo resuelvan por y para sí mismos. Lo Ese es que el van a hacer verdadero ustedes es feminismo. resolver su propia vida por medio de su voluntad de poder. Se van a convertir en, no es, de hecho, se dice que Nietzsche habla de un superhombre, pero la verdad es que esa es una muy mala traducción. La traducción de lo que se dice que es como un Berch. Bueno, no sé alemán, lo siento, soy muy mala pronunciando. Sí, pero la traducción de esa palabra realmente es hombre que va más allá. ¿Sí? Por eso se le llama voluntad de poder. Tú vas a coger la voluntad de poder y ahí destruido en el piso tal y como está, te vas a limpiar las lágrimas, te vas a sacudir, te vas a levantar y vas a construir a partir de esas ruinas, vas a construir un nuevo reino completamente nuevo, cimentado en bases más sólidas y vas a salir adelante y vas a demostrarle al mundo que eres la mera Exactamente, básicamente. Pero alto, me esa tengo que sería, coger a la esa voluntad. sería esa sería la voluntad de poder de Nietzsche y lo que Ok. llamaríamos hoy en día la superación de Nietzsche de el superhombre, el super yo, pero eso en realidad es el hombre de que va más allá, ¿sí? Ujú. Entonces los individuos se esfuerzan por alcanzar su máximo potencial y superan los obstáculos que se presenten en su camino. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debemos confrontar la realidad, los desafíos de la vida a través de una lucha y una adversidad para alcanzar una verdadera grandeza y autenticidad del individuo. Como estuvimos hablando la vez pasada. Y eso precisamente llevaría a una sociedad cimentada en bases sólidas, valores sólidos, y como todos están alcanzando su yo más perfecto, pues la sociedad sería una sociedad casi perfecta. Pero nuevamente, recuerden, somos seres humanos No es una mortales, no somos utopía. dioses, no somos perfectos. Siempre va a haber Exactamente. errores, pero precisamente la vaina aquí es con nuestra voluntad de poder superar esos errores y mejorar. Lo que entiendo yo es que la vida es para cagarla y es parte de la vida cagarla y levantarse. Ahí es donde, esa es mi conclusión que yo saco de eso. Ujú. Sí. Sí, exacto. Entonces sí. Con Kant, aquí a Kant no me gusta casi tocarlo porque la mayoría de la filosofía y de los departamentos filosóficos del mundo todos son kantianos. Está muy Sí, usado. entonces
Sí, no, más que muy usado, tiene demasiados seguidores, entonces meterte con Kant es como meterse con Cristo. Ay, Llega me un imagino. punto en el que tú no puedes decir nada malo de Kant porque te van linchando. Entonces vamos a Suéltela, tocar Kant muy suéltela. por encima Exprésese. y lo voy a explicar de una manera en lo que de que no filosóficos lo puedan entender. Es decir, que esta no va a ser una explicación filosófica profunda, sino que va a ser esta es una explicación para que cualquiera lo entienda. ¿Listo? Es Dígalo decir, sin censura, nadie nos va a censurar a nosotros. Nosotros tenemos autonomía en este podcast. no, es que yo prefiero vivir. Ok. Ok. Entonces, Kant propone que los individuos deben actuar de acuerdo con el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Es un principio ético fundamental que establece una norma que establece que se debe usar la razón práctica. ¿Qué es la razón práctica? ¿Qué es todo esto? Entonces, Kant argumenta que la moralidad no debe depender de las circunstancias particulares o las consecuencias de una acción, sino que debe derivarse de lo que él llamaba razón pura y la voluntad autónoma. Entonces, según el imperativo categórico, uno debe actuar solo de acuerdo con máximas o reglas de acción que puedan querer que se conviertan en leyes universales. Es decir, que sean aplicables a todas las personas en todas las situaciones similares. Es decir, que usted no va a actuar ni que si usted lo están engañando, usted a alguien y ay, es que yo me justifiqué con mis emociones fuertes. No, hermano, porque eso no va a poder aplicar en todos los casos, porque no todos van a reaccionar igual. Entonces, el imperativo categórico es que las leyes se hacen teniendo en cuenta que hay muchos casos, que todos son variables y que todos son variados y cuál es la mejor solución de acuerdo a todos los casos. Es decir, es una vaina completamente objetiva y racional que En se pocas sale palabras, mucho de lo que sería el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano también tiene emociones y también tiene esos flujos altibajos y de todo, sí. O sea, Kant es completamente racional. Para Kant las emociones deberían suprimirse, digámoslo así. Me estoy arriesgando mucho porque realmente no podría ser así. Sí, pero vamos a decirlo así. Para Kant, la razón pura, la razón es lo que manda, la razón debe subyugar a las emociones y a los sentimientos y la razón es lo que impera y lo que manda. Entonces aquí esto implica que las acciones éticas deben ser coherentes con racionalidad y universalidad, independientemente de los deseos personales o de las inclinaciones individuales. Entonces, según el imperativo categórico, el actuar es por deber, es decir, obedecer la ley moral es porque es moralmente correcto y no porque se espera algún beneficio personal. Aquí no buscamos ser buenos porque tengo recompensas, sino porque toca, porque es lo correcto. Entonces, en el pocas deber moral se palabras, basa en el respeto. en pocas palabras, o sea, este Kant busca censurar o reprimir la pasionalidad y la impulsividad del humano, ¿no? Supongo. Sí, básicamente, sí, se podría decir de esa manera. Entonces, el Ujú. deber moral se basa en el respeto por la dignidad inherente de cada ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio para un fin. Entonces, Kant sostenía que cada individuo posee un valor intrínseco, una capacidad para la autonomía moral, y lo que implica que no deben ser tratados meramente como instrumentos para los propósitos de otros, sino como seres morales que merecen respeto y consideración. Ujú. Entonces, el imperativo categórico de Kant exige coherencia en nuestras acciones y el reconocimiento de la universalidad de la ley moral. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé que esto es incorrecto, no lo voy a hacer nunca, porque mi racionalidad me dice que debo ser coherente con que yo sé que esto no se hace. Entonces, actuamos de manera consistente y coherente con los principios éticos sin hacer excepciones ni arbitrarias ni privilegiadas de nuestros intereses personales sobre los demás, ni nada de eso, sino que nos adherimos al imperativo categórico para poder desarrollar una moralidad autónoma, racional, que trascienda influencias externas y nos guía hacia una vida ética basada en el respeto mutuo y la dignidad humana. Suena bonito Listo, del papel. exactamente. Suena Kant bonito del para papel. Dummies, ya. Sí, ok. Ajá. Y para el último filósofo, que sería Hegel, él dice que para el desarrollo fundamental del ser humano se necesita la autoconciencia y la autorrealización. ¿Qué quiere decir esto? La autoconciencia implica una capacidad de reflexionar sobre uno mismo, sobre el mundo que nos rodea, así como de comprender nuestra propia identidad en relación con los demás y con el entorno. Es decir, un poquito como Descartes, un poquito como Nietzsche.
Entonces, este proceso de autoconocimiento no es estático, sino dinámico. Se desarrolla a lo largo del tiempo a través de la interacción con los demás y del enfrentamiento con diferentes experiencias y desafíos. Que nos conocemos a nosotros mismos por medio de las experiencias y de hacernos bolita de noche en nuestra habitación y decirnos, eso estuvo mal, voy a llorar, porque soy tan mala persona. Y mirarse al espejo y ahí. decir, ¿por qué eres así? Sí. Y La tener autorrealización se alcanza a través del proceso de individuación y desarrollo personal. Es decir, la individualidad no se limita a solo una afirmación del ego, sino que implica la realización de nuestro potencial único y la contribución activa del progreso de la sociedad. ¿Qué? ¿Usted qué está diciendo? Pues No que la entendí, integración profesora. que la integración de nuestras facultades y talentos en un todo, es decir, que nosotros somos coherentes y armoniosos única y exclusivamente cuando hacemos uso de todas nuestras facultades y talentos para buscar nuestras propias metas y aspiraciones. Y que estas metas y aspiraciones reflejen los valores que nos han inculcado. Entonces la autorrealización va más allá del éxito material o el reconocimiento externo, sino que es un crecimiento interno, espiritual, que enriquece al individuo, y cuando enriquece al individuo también enriquece a la comunidad, porque si el individuo es, tal y como decíamos con Aristóteles y con Platón y con Nietzsche, si el individuo llega a su máximo potencial, va a llevar a la sociedad a su máximo potencial. La misma vaina, pero con diferentes palabras. El problema aquí es que Hegel enfatiza, la diferencia aquí es que Hegel enfatiza la importancia del reconocimiento mutuo entre los individuos como parte del proceso dialéctico del desarrollo humano y social. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que para Nietzsche fuera más importante la autoconciencia, es decir, yo darle duro a mi propia vida. Para Hegel, para poder darle duro a tu propia vida tienes que estar en constante más que retroalimentación, pues en constante contacto con tu entorno y con los demás seres vivos, los demás seres humanos. Es decir, que tú mismo no te vas a dar cuenta de tus errores, alguien más te los va a tener que decir, ¿sí? No, claramente, o sea, la autoconciencia y la autorrealización no pueden separarse del reconocimiento y la interacción con los demás. El individuo se define en relación con la comunidad. Encontramos nuestro lugar en el mundo a través de este reconocimiento y esta aceptación de los demás. Y este proceso de reconocimiento mutuo es fundamental para la construcción de lo que llamamos relaciones sociales, que se basan en reciprocidad, respeto. Respeto. Aquí nos vamos a grabar, aquí nos vamos a tatuar esa maldita palabra. Respeto. Y todo esto contribuye a una formación de una sociedad más justa, solidaria. Cada individuo tenga una oportunidad de desarrollarse plenamente. Equidad. Esta es la segunda palabra que nos vamos a tatuar. Equidad, pero la de verdad, no supremacía de uno sobre otro. Equidad de verdad, o sea, equidad de que convivimos todos de igual a igual, no con las mismas condiciones, porque ya vamos a que el hombre y la mujer. Pero es que aquí vamos a tener claros que hombres y mujeres no somos iguales. No somos iguales, en primer lugar, biológicamente. Exacto. No somos iguales. Los hombres son más fuertes, tienen más resistencia, tienen un colgandejo, y nosotras como mujeres tenemos más bien más calor humano, más esto, somos más atractivas físicamente para otras cosas. Sí, okay. O sea, desde la biología. Desde la biología no somos iguales. Desde el pensar tampoco somos iguales. Sí, desde la ley sí debemos nada ser más iguales, tengan en cuenta los hombres, digamos que existen 10 colores básicos. Estoy inventándome esta miércoles porque realmente no sé cuántos colores básicos hay. Sí, hay 10 colores básicos. Los hombres ven esos 10 colores básicos. Las mujeres ven los otros 200 que se derivan de eso. Es como, ¿qué tono de azul es este? ¿Azul? No, eso es azul marino. No, eso es azul petróleo. No, eso es azul. Sí, o sea, partiendo desde ahí, claramente la mujer es mucho más detallista en cuanto a muchas cosas que los hombres son más prácticos. Sí, entonces no somos iguales, podemos tener una equidad en base a esa desigualdad. Pero ¿qué quiere decir nunca. eso?
Sí, no, igualdad jamás. Es como ver esos videos de boxeadoras y adolescentes que pedían igualdad en torneos de artes marciales y luego los ves enfrentándose a hombres. Ush, hay una muchacha en artes marciales, estaban en una competencia de karate y el muchacho lanzó un patadón, un señor patadón, de esos patadones que tú dices, este muchacho ha estado entrenando durante años el Tal mismo cual, deporte, que exacto. si le hubiera dado a otro hombre, el hombre probablemente hubiera dado un paso atrás y luego hubiera devuelto el golpe. No, esta pobre muchacha recibió el patadón en la cara, que prácticamente cayó al piso y se puso a llorar y o la mamá o la entrenadora, no sé bien, tuvo que ir por ella al ring, levantarla, cancelar el enfrentamiento y llevársela y la pobre muchacha estaba privada en llanto. Exacto. Entonces, O ver a las boxeadoras que precisamente pidieron un ring de boxeo mixto y a más de una la han papilla, tal vuelto cual. caquita. Sí, tal Sí, cual. no, uy, hay un japonés que se ensaña con una, creo que es una estadounidense, no me acuerdo. Bueno, un asiático se ensaña con una americana, Un no sé gringo. de dónde es, pero Dios mío, esa pobre mujer salió de ahí vuelta a nada. Entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué lucharon tanto por la igualdad si sabían que las iban a aplastar así? Porque los hombres tienen más capacidad física. Y eso Es no por eso hace que que las los hombres mujeres son sean los que indignas. trabajan en minería, en petróleo, en todo eso, y ninguna mujer se atreve a hacer eso, porque sabe que le va a ir mal. Exacto. Y ahí es donde, bueno, Pero para los trabajos de oficina sí están pidiendo igualdad. entonces, mira, esto lo podemos tocar, por ejemplo, en otro podcast que sea como Guerra de los Sexos, hombres y mujeres, y ahí podemos tocar más a fondo esa vaina. Pero, Pues o es sea, que, mira, vamos a dejarlo así ay, es que el machismo, ay, yo puedo decir, ay, es que el feminismo, porque es que tienen las mismas raíces ideológicas. En el exactamente. machismo, el que manda es el hombre, y en el feminismo hoy en día se ha visto mucho que esta gente se ha ido por la mujer es la que manda. Y Y esa es la es igualdad de género una, por la que están luchando. No. y es fea, porque, o sea, si te das cuenta, es como, si te pones a pensar, es como una especie de venganza que algunas mujeres quieren tomar porque hicieron hombres en el pasado, y ni siquiera los hombres de ahora, sino que los hombres del pasado, que sí, pues es cierto que hubo una opresión y la vaina y había mucho machismo, pero eso ha ido Y cambiando y no... Ujú, esto nos ayuda mucho con el siguiente tema. ¿Sabes cuál es, cierto? Valores de exacto, antes versus valores de hoy. a Ah, eso vamos, claro que sí, a entonces, huevo. sí, entonces algunos vestigios de estas filosofías siguen vigentes, como nos podemos dar de cuenta con la justicia, con el buscar el que siempre nuestro mejor yo y nuestra mejor sociedad y todo eso, ir hacia la utopía, pero se les da un giro con base al contexto actual, es decir, que los avances o retrasos, dependiendo de que hemos tenido en cuanto a conciencia y forma de ver la vida, tienen mucho que ver con los valores que tenemos como sociedad. Ujú. Entonces, precisamente, antes los hombres eran los que mandaban, los hombres eran los que tenían, los hombres eran los que... Y ahora llegan esta gente con el feminismo y no, es que las mujeres también tienen que tener, las mujeres también tienen que mandar, las mujeres también tienen que... Y es como si estás buscando igualdad, no es pasar la balanza de un lado al otro. Exacto. Si estás Aquí buscando encontramos, igualdad sí, es encontrar el equilibrio, exacto, precisamente. a Es una eso vamos. balanza, la balanza debe estar equilibrada. Si no, van a seguir habiendo problemas. Ujú. Entonces, es verdad cuando muchas mujeres dicen es que las feministas de hoy en día no me representan, porque es que lo han llevado la balanza de un extremo al otro. Es Lo una han cosa transformado en una impresionante. guerra, básicamente. Hoy en día los hombres no pueden levantar la vista de su teléfono en algunos sitios porque donde la levanten ya los están acusando de cuanta marranada se les ocurra. Exacto. Y tenés que tener cuidado con Entonces, a quién miras y cómo lo miras en este aspecto. O sea, porque, por ejemplo, yo he visto a pobres compañeros míos que tienen que cruzarse al otro lado de la vereda porque la muchacha como que se asusta. Y ok, es cierto, o sea, hay un peligro, pero no todos los hombres somos unos malditos desgraciados que les quieren hacer daño. Simplemente estamos caminando en el mismo y aquí el rumbo. problema es ese, no todos, listo. ¿Y cómo sabemos quiénes sí, quiénes no? Ujú, Ahí también hay un problema. O sea, la exacto. vaina se ha vuelto tal, o sea, la inseguridad ha llegado a tal punto que uno ya no sabe quién sí, quién no. Y no, Entonces, no solo en cuanto a hombres, sino que a ambos sexos, ambos sexos pueden ser sí, peligrosos para uno no, para o otro. sea,
De hecho, en atracos, en situaciones violentas, digámoslo así, los que más mueren son los hombres. Tal cual. La Porque tasa tenemos, de suicidio, la tasa de suicidios más alta es de hombres. tenemos que tocar ese tema en el Día del Hombre. Creo que es en noviembre, ¿no? O creo que ya pasó, no sé, no me acuerdo. Creo Pero que ya tenemos, pasó, sí, pero entonces, bueno. ajá. Eh, tenemos que ver eso, de que, o sea, hay ese contraste entre hombres y mujeres, de que las mujeres son más emocionales, más perceptivas. Ustedes, las mujeres, tienen esa habilidad de ver más allá de lo que tienen sus ojos, porque ustedes tienen una conexión con sí mismas que las ayuda a familiarizarse con el entorno. Eso es lo que Sí, las hace y lo que te digo, mujeres. precisamente, somos más detallistas. Podemos Exactamente. darnos cuenta de más cosas que ustedes. Entonces, Y, ahí también hay muchas cosas. y los hombres somos más prácticos en el aspecto de que si vos nos decís que miremos para allá, vamos a mirar para allá. Si vos nos decís que esto es así, nosotros lo vamos a captar así y no le vamos a buscar más trasfondo a menos de que sea intrínsecamente necesario. Porque, o sea, un hombre, cuando hablamos de hombre, Que no hayan sido completamente explícitos contigo. exactamente, ahí es donde entramos que no nos hablen con indirectas porque, o sea, no las entendemos porque nosotros pensamos desde la superficialidad y ese es el equilibrio de nosotros porque nosotros pensamos en el momento, en lo que vemos frente a nosotros y eso es lo que nos hace ser prácticos y entonces ahí es donde se planta la balanza de que necesitamos a la mujer porque la mujer es más perceptiva, necesitamos al hombre porque el hombre es más práctico e intenta resolver los problemas desde lo que tiene y no desde lo que puede pasar o formándose todos los escenarios que ustedes se hacen porque ustedes como que tienen esa habilidad de que no, mira, es que si hago esto, puede pasar esto y que no sé qué y la consecuencia. Entonces ustedes sobrepiensan mucho los problemas y ahí es donde probablemente muchas se desesperan, ¿no? Porque yo he visto Ahí es como cuando... dicen, ahí es como cuando, no sé si tú has visto algún monólogo de Franco Escamilla, pero Franco Sí, Escamilla decía alguna vez que cuando una mujer te comenta un problema, ella no te está pidiendo soluciones, solo te está pidiendo que la escuches, porque exacto, cuando entre dos hombres hablan de un problema es porque se está buscando un consejo. exacto. Entonces, cuando una mujer te está platicando un problema, ella no te, ahí sí como lo dice Franco Escamilla, ella no te está pidiendo un consejo sobre qué hacer, porque ella ya ha pensado 500 soluciones y las posibles consecuencias de esas 500 soluciones. Además de que cada solución con cada consecuencia puede llegar a traer nuevos problemas. Y eso lo explica él muy bien en ese show de comedia, pero él tiene mucha razón. Cuando una mujer te platica un problema y te quiere platica como qué solución ella está pensando es para que tú la escuches para ella poder organizar mejor sus pensamientos, porque es que una sola con sus pensamientos precisamente Se uno enreda mucho. sobrepiensa y al final uno se enreda. Entonces uno necesita tener a alguien que lo escucha a uno para poder, así como dicen por ahí, aprendes mejor explicando que simplemente estudiando. Entonces, Tal cual. ¿por qué? Porque las ideas se desenredan al momento de expresarlas. Ujú. Entonces, cuando una mujer te está pidiendo que la escuche, que tiene un problema, solo te está pidiendo que la escuches, no te está pidiendo soluciones, porque Pero tu eso, solución es la más básica y obvia y es la más muy probablemente, perdón. y entonces ahí es donde a los hombres no nos entra eso, porque nosotros contamos un problema porque queremos resolverlo en el momento. Entonces, nosotros no pensamos tanto en las consecuencias, si te pones a pensar. O sea, nosotros pensamos en que quiero librarme de esto porque quiero tener paz y listo. O sea, me vale turca lo que piense fulano, mengano, sultano. Esto me sirve a mí porque es lo que me ayuda a resolver. Y si alguien tiene problemas con eso, que sea. O sea, esa es la filosofía del hombre. Exactamente, entonces hay mucha vaina ahí. Sí, pero no, no, Dios mío. Y cositas. Pero no, digamos que ush, es que comparar sociedades de antes con la sociedad actual implica analizar muchos cambios Sí, tal cual. a lo largo, que se han dado a lo largo del tiempo, en muchos aspectos completamente distintos. Por ejemplo, los avances tecnológicos. Entonces, es de ir desde el descubrimiento de la rueda hasta ahorita que nos atropellan las ruedas porque tenemos la atención en un celular, chimba, bacano. La tecnología experimenta cambio drástico desde muchas épocas, entonces la comunicación, de enviar cartas a enviar mensajes instantáneos, Y de cortar tener que el ir a la mensaje. biblioteca por una mega enciclopedia a poder encontrar lo que tú quieras en el internet,
porque por disponibilidad o lo que sea. Entonces la era del internet, la era de las redes sociales se transforma radicalmente en la forma en la que nos comunicamos, trabajamos, accedemos a la información. Muchas cosas han cambiado gracias a los avances tecnológicos. Entonces la sociedad cambia con estos avances tecnológicos y precisamente hay que tener en cuenta muchas nuevas normas y leyes que se han aplicado a estos cambios tecnológicos. Por ejemplo, antes el bullying ni siquiera era considerado un delito. Hoy en día está el bullying y el ciberbullying considerados como delitos. Entonces, la globalización es otra cosa. La globalización se llevó una mayor interconexión entre personas y culturas en todo el mundo. Entonces, ahora sabemos mejor qué sucede en Europa, qué sucede en Asia, cómo sucede, por qué sucede. Entonces aquí se refleja mucho la expansión del comercio, la migración masiva, el intercambio cultural. Entonces hay mucha diversidad cultural en muchas sociedades, algo que antes no estaba muy bien visto, porque eso de mezclarse con otras culturas era como, ay, usted está dejando perder el patriotismo que debe haber en su interior, mezclándose con esa gente que viene de otro sitio y además esas creencias todas. Hoy en día es como, ay, me encontré a un extranjero, consiga papeles, mijo, consiga papeles. Sobre todo aquí que queremos escapar de Latinoamérica, ¿no? Sí, escapen. También están los cambios en la estructura familiar, como veníamos comentando desde como 3 podcasts atrás. Así es, a huevo. Sí, que las estructuras familiares evolucionan con el tiempo. Entonces las familias nucleares extendidas eran más comunes, varios miembros de la familia viviendo juntos en una misma casa, todas las mujeres participando en la crianza de los hijos. Y en la actualidad las familias tienden a ser más pequeñas, todo el mundo tiene su propio lugar donde vivir, pueden adoptar una variedad de formas. Sí, incluidas las familias monoparentales, las familias reconstituidas, las parejas sin hijos. Sí, o sea, hay muchas formas de familia hoy en día. Sí, entonces a eso también hace que la sociedad cambie, porque como ya habíamos dicho antes, el individuo de una sociedad nace en un núcleo familiar y ese núcleo familiar es quien le pone los valores que se van a ver reflejados en la sociedad del día de mañana. Entonces, si la familia cambia, como tal, toda la sociedad cambia. Es una forma impresionante de verlo. Ahí sí, como dicen, es un efecto mariposa, es un efecto dominó que se puede ver hoy en día, estos pequeños cambios en las estructuras familiares. Es maravilloso. Veníamos hablando de los roles de género precisamente. Ha habido cambios significativos en los roles de género a lo largo del tiempo, sí, entonces el movimiento de la igualdad, el movimiento de la equidad, la mayor aceptación en la diversidad sexual, que ahora las mujeres tienen más oportunidades de educación y empleo, que se producen cambios en las expectativas tradicionales de género, entonces las responsabilidades del hogar ahora son compartidas, el cuidado de los hijos son compartidos, que ambos trabajan, sí, o sea, la cosa es más dinámica y más equitativa. Eso es bueno, digámoslo ahí. Cabe recalcar que tampoco... Y que los estilos de vida, precisamente gracias a todo lo anterior, han cambiado, porque el estilo de vida de antes era matarse, machacarse, con sangre, sudor y esfuerzo, he conseguido todo esto, que lo decíamos, que era mucho más fácil conseguir una casa, que era más fácil conseguir una finca, que era más fácil conseguir muchas cosas, porque antes las personas... Sí, porque antes las personas buscaban valorar mejor la durabilidad y la funcionalidad de sus productos. Es decir, que una nevera te podía durar 20 años, 30 años. Esa hijo de madre nevera funciona desde los años 70 y ahí está, infalible, inquebrantable, inamovible. Es perfecta esa pinche nevera. Hoy en día, de hecho, mi nevera son más desechables. Sí, no, hoy en día los productos son más desechables. De hecho, los productos tienen una vida útil. Por ejemplo, un portátil de estos caros y costosos, tú sabes que se pueden abrir y cerrar. Hay marcas de portátiles que, sin importar que el portátil tenga solo un año, si lo abriste y cerraste cierto número de veces, hay una pieza que se va a soltar y vas a tener que o comprar otro o mandarlo a reparar. Y básicamente te sale más barato comprar otro que mandarlo a reparar. Y eso tiene que ver mucho con el consumismo, o sea, porque... Exactamente, el consumo de productos desechables y una cultura de la gratificación instantánea. Ya no buscamos algo duradero, sino algo que nos haga sentir bien en el momento porque nos estamos sintiendo una mierda. Uh-huh.
Y ahí es donde Y entra eso, cosas de la sobreestimulación, de que como estamos sobreestimulados en todos los aspectos, es más fácil caer en depresión sentirse como que estancado, porque avanza todo tan rápido que, o sea, como que si te perdés algo, por lo más mínimo que sea, ya sentís que te desfasaste. Eso es feo, horrible. sí, no, es una vaina impresionante, porque es que precisamente la educación de antes era muy distinta a la de hoy en día. Entonces, antes la educación formal estaba menos generalizada, era menos accesible, todo lo que sea. Pero, ¿Vale? se les Pero, enseñaba a valorar las cosas, se les enseñaba a valorar las cosas, se les enseñaba a darle un valor a las cosas precisamente porque como la educación era tan escasa. poco accesible, era más difícil obtener ciertos trabajos, por lo tanto, obtener ciertas cosas había gente que lo obtenía al año de trabajar, como había gente que lo obtenía a los 20 años de trabajar. Se le daba precisamente más valor a las cosas porque era más difícil obtenerlas. En cambio, hoy en día la educación se considera fundamental, se valora más, hay un mayor énfasis en la formación técnica y profesional y todo lo que quieras, pero hoy en día, o sea, anteriormente si eras profesional te contrataban de una, hoy en día hay demasiados profesionales Igual. y conseguir trabajo cada vez es más difícil. Imagínate, Si o la sea, oferta y la demanda se están moviendo constantemente y eso afecta muchísimo también. La tal salud y vez- la medicina ha cambiado, entonces los avances en medicina, los avances que antes no había tratamiento para algunas enfermedades, hoy en día para algunas hay hasta cura, entonces las enfermedades infecciosas, condiciones médicas crónicas eran más prevalentes, tenían un mayor impacto en la calidad de la vida, antes se vivía hasta los 50 años, hasta los 60, hoy en día hay gente que ha vivido 100 años, no entiendo cómo, pinche vida que tal comía esa cual, gente, tal claramente cual. la comida con todo ese montón de conservantes no, eran comidas más saludables, lo que Malditos nos chinos lleva a que, o medio sea, ambiente. Sí, lo que nos lleva al medio ambiente, la conciencia ambiental supuestamente ha aumentado en la sociedad actual, pero antes las cosas tenían menos industria encima, es que eran más antes tan todo era naturales monte. y más saludables. Exactamente, eran más de monte. Entonces, hoy en día sabemos que hay desafíos ambientales, hay cambio climático, hay pérdida de biodiversidad. Antes había menos preocupación por antes había menos preocupación por el impacto ambiental de las actividades humanas, se prestaba menos atención a la conservación de los recursos naturales y hoy en día nos damos cuenta que todo eso nos ha traído a el planeta se está acabando, el planeta nos quiere matar porque somos una plaga. Yo creo que no llegamos a los 50. No quiero ser pesimista, pero o sea, a como vamos, o sea, es que no. Yo ya ¿Cómo me estoy vamos? dando Vamos a la idea. tener que pagar por respirar, pero bueno. Tal cual. Sí, Entonces, no. Por ejemplo, antes en trabajo, hablando precisamente de trabajo y empleo, antes el empleo eran 16 horas diarias, 20 horas diarias, luego hubo los sindicatos, tenemos 8 horas diarias, ahora las 8 horas diarias incluso se sienten demasiado pesadas, la gente quiere trabajar desde sus casas, ni no dejan, entonces eh, con todo esto es como el trabajo freelance, contratos temporales, movilidad laboral, la automatización, la tecnología, que precisamente que cuando llegaron las nuevas fábricas se perdieron muchos trabajos que eran manuales y con las fábricas se convirtieron en producción en masa y hoy en día con la IA se dice que hay muchos trabajos que con la IA van a desaparecer, entonces que el desempleo, que yo no sé qué, ¿quién los manda a tener avances tecnológicos? Ah, no mentiras. tal cual. Nos estamos Y autodestruyendo e inventando cosas para que nos nos superen. estamos Eso, destruyendo y le estamos echando la culpa a los otros, ¿no? tal cual. Que eso está mal. A Y mí, digamos que otras cosas que también cambian es la religión y la espiritualidad, ¿sí? Como que la importancia de una religión y la espiritualidad puede haber disminuido en algunas sociedades en comparación con épocas anteriores. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, o sea, como que han cambiado la religión por la espiritualidad, sí, como que antes la espiritualidad era esa cosa de brujas, esa cosa de herejes, esa vaina y todos eran religiosos. es Y que, hoy en ¿sabes día es qué? como, es que esa religión toda rara, es que esa religión, es que esos fanáticos Es y que, ¿sabes andan qué? Ahí está por el la calle asunto. con sus cuarzos, sus joyas y sus vainas. Yo tengo un Tal- cuarzo, así que no se preocupen, yo también yo también tengo cuarzos, de hecho frente a mí tengo dos piedritas de ojo de tigre. Ay, qué bonito.
Me queda ahí, son divinos, son maravillosos, me encantan. Me Hay que ayudan a subirla a Instagram. mantener la tranquilidad aquí en mi cuadro. No, mentiras, no, para eso no sirven los ojos. Los ojos de tigre son protección, pero bueno. Pero sí, Entonces, exacto, mira, sé más de espiritualidad que de religión. No, mentiras, no. Me encanta el conocimiento, así que sé de ambas cosas por igual, de religión y espiritualidad. Pero es eso, antes la religión predominaba y ahora era dependiendo más del país de ciega. donde estés, predominará la religión, como predominará el ateísmo, como predominará el agnosticismo, como predominará la espiritualidad. Tal cual. Ay, Es dije que, mucha la palabra predominará. tal cual. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que nos hipersensibilizamos en muchas cosas y nos volvimos más insensibles en otras. O sea, dependiendo de lo que nos conviene, vamos cambiando las cosas. Por ejemplo, como decís, la religión. O sea, lo que pasa con la religión es que antes, en aquellos tiempos, la religión era la ley, o sea, el cristianismo controlaba todo, entonces había una fe ciega y la gente se dejaba guiar por esa fe ciega porque era el sentido común, como estuvimos hablando. El sentido común de antes era dejarnos guiar por el miedo, porque, o sea, lo de antes era pedagogía del terror, que si no haces esto te morís y te vas al infierno. Entonces, poco a poco nos fuimos poniendo más racionales, por así decirlo, Insensibilizando. O sea, exactamente, poco a poco la ansiedad y la depresión fueron llegando y pues me quiero morir, pues me muero y ya. tal cual. Entonces, se me hace interesante cómo llegamos a ese punto en el que hay tanta polarización, porque o sea, no hay el sentido común es cada vez más abstracto, porque o sea, hay tantos grupos sociales, minorías y todo ese tipo de vainas que es difícil seguir un status quo. Es difícil intentar ir en una misma línea porque la moralidad, dependiendo de cuál sea tu ideología de género o tu ideología religiosa o cualquier tipo de ideología, puede variar dependiendo de cómo veas la vida. Entonces, eh, ya para ir cerrando, como te digo, me parece curioso que cambiamos de parecer más rápido de lo que nos damos cuenta. Nos quedamos con lo que nos conviene y eliminamos lo que nos estorba. Sin embargo, aquello que nos estorba como sociedad, ya sean ideologías o patrones de comportamiento, también cambian rápidamente. Las tendencias vienen y van más rápido que el tiempo que sería necesario para adaptarnos a cada forma nueva de ver las cosas que aparece cada cierto periodo. Siempre aparece una nueva tendencia, ¿no? Primero era el aesthetic, después el coquette, después el no sé qué. Entonces, hay tanta Los trends, tendencia. ahí sí, como dice por ahí, los trends van cambiando semana a semana, día a día. Es horrible porque, o sea, yo estoy al pendiente, por ejemplo, de las redes sociales y todo. Me paso mucho ratito ahí en TikTok y en las redes sociales, pero cada vez que cierro los ojos ya me encontré con algo nuevo que no sé y que tengo que informarme. Entonces, ese sobreestímulo eh, nos dice que vivimos en un mundo cada vez más acelerado. Ya después se verá si dicha aceleración es benigna o nociva, pero ya te das cuenta de que, o sea, dependiendo de cómo veamos las cosas, cada vez nos polarizamos más en el aspecto de que, por ejemplo, ya estuvimos hablando, en las primeras comunidades, en las primeras civilizaciones, eh, nos guiábamos más por vivir en conjunto, vivir en comunidad, vivir en familia. Ahora vivimos mucho con individualismo, pienso yo, ¿no crees vos? Porque, o sea, yo veo que cada vez nos fijamos menos en el otro, cada vez nos Sí, o sea, importa. pasamos de una sociedad que era muy dada a precisamente a el bien común y como vimos el bien, lo común es lo menos común que pueda haber, es una contradicción bastante interesante. Y hemos pasado a mí no me tiene que importar lo que le pasa a los demás, sino lo que me pase a mí misma, porque estamos en búsqueda de nuestro yo máximo precisamente, pero entonces olvidamos que dentro de esa búsqueda no podemos pasarle por encima a los demás. Y es una vaina muy complicada de hacer, porque el otro a veces también se le olvida que no tiene que pasar por encima de los demás. Entonces conocemos gente como las conocidas Karens, las conocidas gente con derecho, los conocidos padres con derecho. Entonces es muy difícil llegar a una sociedad que sea como las antiguas de buscar un bien común, de que todo el mundo cohabita y coexiste de una manera armoniosa
Porque precisamente ya somos muchos, ya somos mucha gente. O sea, Ocho mil somos millones de personas. demasiada gente. Sí, no, somos mucha gente en este mundo y que todos coexistan de una manera armoniosa y es muy complicado, es muy complejo. O sea, nada más digamos los trabajos en grupo en los colegios. Cuando los hacías de dos, era como usted hace eso, yo hago esto todo bien, todo bacano. Pero cuando ya había un tercero, cuando ya había un cuarto, las cosas se ponían mucho más complejas, más complicadas para organizarse, para lo que sea, es mucho más, y ahí, nada más, ahí podemos ver lo difícil que es coexistir como comunidad para un bien común. No me imagino esta sociedad donde somos billones de personas, trillones de personas, realmente. Ujú, Que, tal o cual. sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le estamos haciendo? ¿Cómo vamos a hacer para coexistir entre todos? Porque ¿cuánto es la población hoy en día mundial? La población mundial de hoy en día. Estamos en los que Ocho mil millones como por ahí. 8.000, como ya los casi ocho vamos para mil los 8.000. Sí, millones, sí. o sea, como 7, 8 mil millones de personas, casi 8 mil millones de personas. Entonces, imagínate, o sea, básicamente somos como 7 billones de personas, 8 billones de personas hoy en día. Sí, ya no estamos hablando de millones, sino billones de personas, sí. Y queremos coexistir entre todos, eso es complicado, es complejo, así como dicen, es utópico, es muy utópico. Me da cosa pensar en eso, porque es que mira, o sea, es interesante el proceso de que primero vivíamos en una sociedad muy opresiva en sus inicios. Después nos fuimos despertando para saber que, ok, hay que tener empatía, hay que pensar en el prójimo, hay que ser más consciente de lo que los demás sienten. Y pasamos de ser opresivos a ser comprensivos y después, ahorita, hoy en día, en la sociedad contemporánea, estamos volviendo a esa misma opresión, pero desde otro enfoque. O sea, volvemos a ser opresivos, pero justificándolo con cosas que no vienen ni al caso, y entonces ahí es donde se tergiversa mucho lo de que el respeto al derecho ajeno es la paz y no sé qué vaina. Entonces, dependiendo de Aunque hay cuál que sea el tener en grupo cuenta, social. aquí hay que tener en cuenta mucho esta frase. Como individuos tenemos deberes que cumplir y si no los cumplimos no hay derechos, ¿sí? No hay Ah, acceso a los derechos porque los derechos son el premio por cumplir los deberes, así, básicamente. así. Y hoy en día lo que hacen es exigir derechos y no cumplir deberes, y eso es lo que ha tergiversado tanto esta sociedad, me parece a mí. Sí, como que te exigen respeto, pero no lo dan. Exigen igualdad y equidad de oportunidades, pero ellos miran hacia abajo a la otra gente. Entonces, somos como una fogata que se sale de control. El mundo arde y solo queda esperar a que algo o alguien pueda salir de estas cenizas. Tal cual. Y, Y pues y no. tenemos que ser conscientes de que para vivir en paz, en comunidad, en como debería ser, en como sería la sociedad ideal que soñaban estos pensadores que acabamos de mencionar hace rato, para llegar a ese punto tenemos que ver que no es solo señalar al prójimo, sino señalarnos a nosotros, poner el pulgar para el lado de nosotros y ver qué estamos haciendo mal y cuáles son nuestros defectos y trabajar en ellos. No es simplemente pisotear por pisotear, eso no sirve porque, o sea, es simplemente armar un conflicto, una guerra entre nosotros que no nos lleva a nada y simplemente hace que surjan las guerras y los conflictos. Y mira pues cómo estamos, que guerra en Ucrania, guerra en no sé qué, que Palestina, que hay mucha división tanto Israel no política es un como estado ideológica. válido. Ujú. Entonces, hay tanta división en ese aspecto de que eh, Si leyeran, sabrían que en la Biblia Jesucristo es el primero en darle la espalda a Israel. ajá, imagínate, pero bueno, hay cada Pero cosa, bueno, ¿no? en fin, ¿no? Yo solo quiero culminar, Ujú. con esto culmino mi parte. Yo solo quiero culminar con que eh, tanto cristianos como radicales de cualquier tipo tienen que saber que sus inspiraciones
tenían una visión que veía por el bien de todos, no solo el bien de uno. Que por ejemplo, los creyentes que creen que ser cristiano es despreciar a todo lo que no sea políticamente correcto. Creo Cristiano, que, cristiano. exactamente, exactamente, todo lo que no sea cristiano. Quiero pensar que Jesucristo, en su gran sabiduría, porque era un gran orador, o sea, no sé si hacía milagros o Entonces, no, yo no, creo que uno de los mandamientos es amar al otro como a ti mismo, amar al prójimo como a ti mismo. Yo no sabía que tú te mirabas de arriba abajo en el espejo menospreciándote por tener menos que el otro. O sea, Tal cual. Entonces, yo quiero pensar que Jesucristo está más preocupado por tanta polarización que hay que por qué es cristiano y qué no. O sea, eh, hay que ser consciente de que los valores el respeto. los valores no deberían ser subjetivos, deberían ser todos una línea común y despreciar al otro por no hacer lo que no te gusta no te hace superior. de- no sé yo, porque acabas de decir una línea común y hoy aprendimos que lo común no es común. O sea, Ajá, es o como sea, raro, sí, o sea, es como, pero, ajá, creo que se entiende el punto, ¿no? sí. O sea, pues sí, Universal. universal, El exacto. respeto debería ser universal. Ahí está. Eso es lo que quería decir, El respeto exactamente. debería ser una máxima universal. Exactamente, a huevo, a eso quería llegar. Y bueno, con eso culmino yo. Sí. Bueno, ya aprendimos. Hoy nos vamos a tatuar, nos vamos a llevar dos palabras tatuadas. El respeto Y la equidad. y la equidad. Bueno, eso es la equidad, no. ¿Cuál era la otra palabra? No, no me acuerdo. Bueno, ustedes ya saben cuáles son las dos palabras que se tienen que tatuar. Si no se El re- acuerdan, retroceden el video y ya está. Sí, sí, sí. Tal cual. El respeto, muchachos, muchachas, muchachos, muchachas, gente, jóvenes y jóvenes, decía un Ujú, profesor. tal cual. Uy, o sea, me daba risa y al mismo tiempo me dan ganas de, como de, no sé, como de botarlo por la ventana. Yo, jóvenes y jóvenes, ¿qué le pasa? Suena muy chistoso, es muy chévere. Es una sátira a lo que es Más eso. inclusivo. Es una sátira hermosa, preciosa, pero igual me daba como ñañaras oírlo decir eso. Sí. Entonces, usted, bueno, ya saben, importante el individuo desde niño, a medida que crece, incorporándose en una sociedad, ya hemos visto todo esto, vamos en línea, vamos directo hacia arriba, tal vez tengamos que bajar porque ya sabemos que la vida son altos y bajos, así que así como vamos para arriba, también vamos para abajo, vamos a de pronto retomar ciertas cosas, de pronto no, quién sabe, tatúense las dos palabras, yo sé muy claramente que una de ellas es el respeto. Tal cual, así es. Y la otra después nos acordamos, claro que sí. Ajá. Cuando me vuelvo a acordar, Ahí, pero ahí la sabemos que toca pongo, llevarnos esas dos palabras. la voy a poner en Sí, 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 letritas ahí en edición. sí, sí, eso. Hay que acordarnos todos. Dale, dale. Si ven, por eso hay que tatuárselas, para poder recordarlas. ¿Ah? Exactamente. Como esa gente que se tatúa D en la derecha I en la izquierda para poder acordarse cuál es la derecha y cuál es la izquierda, sí, así. Así, Merito. Nada, espero que hayan aprendido un poquito de filosofía, perdón por si quedó muy denso, perdón para las cabecitas. Tal cual. Este Yo es el sé que más. yo cuando hablo de lo que me gusta me extiendo y me altero, lo siento, perdón, me alteré creo que mucho hoy, pero espero que les haya quedado claro, hayan entendido, se les quiere, se les adora. Con esto culminamos este cuarto capítulo de Entre Páginas y Conceptos. Gracias por escucharnos. Si quieren más contenido como este, síganos aquí en nuestras redes. El link está en la descripción como siempre. Apóyennos compartiendo con la gente, con sus amigos, con más jóvenes y jóvenes, con más muchachos y muchachas, con más cuchachos y cuchachas. Y recuerden pues que no se dice sacerdota, sino sacerdotisa, por favor. Por Grábense eso en la favor, cabeza. por favor. A ver, y bueno, y ya pues con lo mío. Como una vez dijo el filósofo narrador Héctor del Mar, les digo que ahí voy, ahí voy. Aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi canto, como he venido, me voy. Te Adiosito. faltó el famoso antes de filósofo, pero bueno. Ah, Chao. detallitos, adiós.
Nos vemos. Que adiós, bye. Nos vemos.